Muy buenos días, muchísimas gracias por ponerle atención a uno de los temas que van a garantizar el futuro también del país, que desmitifican y rompen tabúes, pero que además nos abren la puerta a nuevas discusiones y debates dentro del Senado de la República. Ya es hora de regular. Y desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ayer presentamos un decálogo de los 10 puntos claves que necesitamos que pongan atención las y los senadores para que el dictamen que se apruebe sea en esos términos, criterios y principios básicos de voces que aquí las tienen, que desde la experiencia, el conocimiento científico han generado a partir de sus propios proyectos. Entonces, no estamos diciendo algo inventado, sino desde la razón y desde lo que ya existe en este país. ¿Por qué es hora de regular? Para Movimiento Ciudadano es muy claro. Hay 3 objetivos que queremos alcanzar con este decálogo. El primero es la descriminalización y despenalización de todo acto relacionado con la planta, con el cannabis. El segundo es que tengamos una regulación responsable basada en la libertad de las personas y en la oportunidad que tenemos de generar un mercado interno. Y el tercero, que exista justicia e inclusión para las víctimas del régimen de prohibición y de la denominada guerra contra las drogas. No me detengo más. Este es un espacio en donde queremos escuchar más bien las voces de expertos, expertas desde la sociedad civil, de la gente a la que las y los senadores deberían estar tomando en cuenta para que este dictamen se resuelva en el mejor de los términos y en los criterios de quienes sí tienen experiencia en este tema. Les cedo la palabra entonces. ¿A quién? ¿A Movimiento Canábico? Muchas gracias, yo soy Miguel, activista y miembro activo de Movimiento Canábico Mexicano. Somos los que estamos plantados aquí afuera, cultivando plantas de marihuana, y tenemos pues algo que compartirles nosotros a ustedes en cuanto a cómo vemos la legislación. Nuestro lema lo dice todo: primero los derechos, después el mercado, ¿no? Con eso nosotros, ¿a qué nos referimos? O sea, tenemos 4 puntos que defendemos porque creemos que es el fundamento de una legislación sana, donde no se criminalice al usuario, donde no haya extorsión policíaca, menos corrupción general, ¿no? ¿Y estos qué son? Lo primero es el libre autocultivo, individual y asociado, la despenalización de la posesión simple, porque no es posible que por cierta cantidad el usuario ya cambia, ¿no? Aunque sea un mismo usuario, a veces aunque sea un usuario medicinal. Ahorita no hay quien pueda validar en realidad los usuarios medicinales que no tienen dinero. Entonces, para mí estos 2 puntos resumen muy bien cuál es la postura, al menos del Movimiento Canábico Mexicano, ¿no? El tercero, pues no sé si los quieras decir tú, Pierre. Asimismo, buenas tardes, mi nombre es Pierre, soy uno de los muchos activistas del Movimiento Canábico Mexicano, movimiento que ha estado ya 20 años en el juego del activismo. Y nuestro tercer punto consta de un trato digno, de un trato igualitario. Cabe aclarar que no somos antagonistas del mercado, pero queremos que a todos nos toque una rebanada justa del pastel, y lo que estamos buscando es que el esqueleto de esta regulación no sea más discriminatoria que las que tienen consumidores de alcohol y de tabaco. Y así como el consumidor de tabaco o de alcohol no necesita pedir permiso, ni necesita registrarse, ni obtener licencias para consumir su producto, los consumidores sin fines de lucro de marihuana tampoco queremos ser registrados y tampoco queremos escribir nuestros nombres en un padrón de usuarios, porque para ejercer derechos no se pide permiso, para ejercer derechos no se obtienen licencias. Estamos de acuerdo en que se fiscalice y se regule, sobre todo, y se apliquen reglas al mercado, pero a las personas y consumidoras y consumidores que no estamos buscando un beneficio económico, no queremos que se sigan gastando más impuestos y más recursos del Estado en que nos encarcelen, nos penalicen, nos persigan, y sobre todo también regresamos al punto de la posesión simple. La posesión simple es una herramienta para extorsionar en un país como México, que tiene una gran cultura de extorsión
policial y una gran cultura de la corrupción. Asimismo, por esto pedimos la eliminación de la aportación mínima y como cuarto punto estamos solicitando que sencillamente no solamente sea el eje de la regulación, sea el eje político y el eje económico, sino que también al mismo tiempo sea el eje de ética, sea el eje de ciencia y sea el eje de derechos humanos. No estamos pidiendo beneficios, no estamos exigiendo, sencillamente aquellos que no queremos lucrar, estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos y a los derechos no se les ponen licencias. Muchas gracias. Nosotras somos usuarias medicinales y ya desde bastante tiempo. Y es absurdo que esta iniciativa de ley incluso sea retroactiva a lo que se logró en el 2017, ¿no? Un marco para todo lo que es investigación y acceso a derivados de la planta. Actualmente esta iniciativa solo pondría en nuestras manos productos de importación, frascos de 28,000 pesos que no podríamos pagar, sprays de 17,000 pesos que tampoco podemos pagar y que incluso criminalizaría a los usuarios que decidan cultivar su planta. Nos sigue dejando en el exilio médico, nos sigue dejando en el exilio legal y nos sigue dejando a merced de un mercado negro no regulado. Eso es lo que están haciendo y eso no queremos los pacientes. Basta ya, tenemos bastante peleando con nuestros diagnósticos, tratando de llevar vidas normales y no tenemos necesidad de estar a cada rato tratándoles de insistir que deben respetar los derechos de todos los usuarios. Carlos lleva 4 años consumiendo cannabis de forma ilegal y sin él no estaría aquí. Y así hay muchas miles de familias y lo único que van a hacer es criminalizarnos y precarizarnos aún más. Bueno, buenos días. Yo me llamo Itzel Hermida y soy usuaria de cannabis medicinal desde hace 4 años. Yo padezco fibromialgia, una enfermedad crónica, autoinmune y reumática, que se ha comprobado que el mejor tratamiento es el cannabis medicinal. Desafortunadamente ni en el sector salud ni a nivel estado se reconoce a las enfermedades crónicas ni como causa de discapacidad y mucho menos tenemos acceso a los tratamientos en base de cannabis, al igual que Carlos y que muchos otros enfermos que necesitan del cannabis. Yo vivo en la ilegalidad desde hace 4 años, por lo cual yo sí exijo que la COFEPRIS cumpla con su promesa de regular, con su obligación, más que promesa, una obligación de regular el uso medicinal del cannabis, sobre todo para los pacientes con epilepsia, muchos niños, niñas, adolescentes que necesitan del cannabis para llevar una vida relativamente normal y sobre todo para los enfermos crónicos, no solamente fibromialgia, lupus, cáncer y muchas otras enfermedades como artritis que también han demostrado que el cannabis es el mejor tratamiento para ellos. Y desde hace 4 años en que se discutía que si servía o que no funcionaba, a nivel internacional, en base a derivados de la planta que se consideran remedios herbolarios, ya hay más de 10 protocolos. Y solamente de fitofármacos regulados como fármacos y de gastos estratosféricos a los que no tenemos acceso, solo 2. Entonces, no se vale. Primero los derechos. Buenos días, yo soy Adrián, soy un ciudadano de un estado productor, Oaxaca. A nosotros nos preocupa bastante en este predictamen que se ha circulado la nacionalidad de la semilla, la legalidad de la semilla nacional, la cual bajo este esquema pues seguiría siendo ilegal y seguiría dejando a muchas comunidades en los estados que ya producen y que son semillas que ya se han adaptado a los suelos, a los climas de nuestra república y que quedarían en la ilegalidad, que son comunidades que históricamente han sido discriminadas, que han sido señaladas como comunidades productoras y que lo único que haría este reglamento sería perpetuar esa ilegalidad, perpetuar esa imagen criminal que les han implementado. Recordemos que México, la mitad del territorio todavía es de uso agrario, de uso comunal,
y en mi estado la mayoría todavía sigue siendo de este estilo y quedarían fuera de este tipo de producciones. Nosotros queremos, por un lado, pues primero que toda la semilla nacional sea legal, eso es el primer paso. Y otro punto que también nos preocupa mucho es la trazabilidad. Poder registrar, poder señalar desde la semilla hasta el último producto, hasta la flor, de dónde sale, generaría barreras de entrada para el campo mexicano. Poder decir, o esta excusa que se escucha mucho de que podríamos hacerlo a través de una aplicación, bueno, los invito a que vayan a la Sierra de Oaxaca a ver si encuentran electricidad, a ver si encuentran internet, donde puedan ocupar una aplicación de este estilo. Nosotros nos hemos enfrentado al problema en el cual en nuestro estado la autoridad sanitaria tiene un problema, no nos han podido recibir porque están en un problema laboral. Imagínense ustedes tener que bajar 8 horas a la capital para poder intentar hacer un trámite y que te digan, disculpe usted, regrese quizá en 2 semanas que se haya resuelto este problema, y que regresemos y siga estando cerrada. Esto lo único que va a hacer pues seguir manteniendo en la ilegalidad al campo y a los más necesitados. Esto de generar unas cuantas licencias para unos cuantos productores que se hagan llamar campesinos no nos va a servir de nada, va a dejar en ilegalidad a muchas comunidades. Por favor, atendamos este punto. Esto es una cuestión muy importante. Sin el campo, bueno, pues no vamos a llegar a ningún lado como país. Tania Ramírez, de México Unido contra la Delincuencia. Solo para decir que siempre hemos afirmado que la prohibición es el peor de los escenarios, pero hoy estamos frente al dictamen Menchaca, que puede resultar aún peor. Y hay que decirlo claramente, este dictamen no solamente no cumple con lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia, sino que lo contradice. ¿Cómo? Creando sobreregulación, como el tema de las semillas, que importarlas no solamente implica un largo proceso, sino un costo de más de 200,000 pesos que solamente pocas personas morales, la industria en concreto, va a poder llevar a cabo. Y también manteniendo y acentuando la criminalización de todas las actividades correlacionadas al consumo. Es decir, al crear toda esta sobreregulación, lo que hace es cerrarle la puerta en realidad a las comunidades más afectadas por la prohibición, a los más criminalizados, y en cambio privilegia a la gran industria que ya está conformada y que tiene intereses ya en México. Este dictamen no nos sirve, este dictamen no está resolviendo los problemas ni está poniendo al centro los 3 ejes que deberíamos estar privilegiando, como la justicia social, los derechos humanos y la salud pública. Nosotros apostamos por una regulación que sea completa, incluyente, evaluable, que sea balanceada y que sea cuidadosa. Esas 5 características creemos que son fundamentales y que no cumple el dictamen Menchaca. Si este gobierno afirma que primero los pobres, pues este dictamen está poniéndolos hasta el final del camino. Esto no está privilegiando ni a los pobres ni a las personas más afectadas por la prohibición. Está privilegiando a la industria canadiense y a la industria extranjera, a quien le vamos a tener que comprar las semillas y quienes ya están próximamente muy instalados acá. Hacemos el llamado a que todos los insumos que la sociedad civil hemos presentado sean retomados por las senadoras y los senadores. Tienen ya los documentos completos de las modificaciones muy específicas de cambio, y también a retomar el decálogo que ha promovido Movimiento Ciudadano y el cual respaldamos. Este ha sido un largo camino que empezamos en la Corte, distintos grupos desde 2012, y creemos que se debe concretar en los términos en que justamente lo dijo la Corte y en las necesidades específicas de nuestro país. Buenos días, yo soy Sara. Muchos de los que estamos aquí formamos parte de la coalición Regulación por la Paz, que se conformó después de la elección en julio de 2018, justo porque vimos una apertura por primera vez en esta materia, en cambiar cómo estábamos viendo las plantas y sustancias psicoactivas y buscar una manera de realmente respetar y garantizar los derechos de los usuarios que habían sido, de las personas usuarias que habían sido reconocidos en la Suprema Corte, y también pensar en cómo una regulación realmente puede tener en el centro un enfoque de justicia social.
como platicó Adrián y también Tania, sobre cómo realmente podemos utilizar esto para que sea algo benéfico para México. Lo que nos preocupa es que esto sea una regulación que en realidad regala la industria a otros intereses, cuando tenemos una gran oportunidad para cambiar condiciones estructurales y que podemos entonces utilizar la regulación como parte de la construcción de paz y la reparación del daño que ha hecho la prohibición aquí en México. Si México decide, y tienen que legislar sobre este tema, cuando México decide avanzar en la aprobación de una ley, va a ser el tercer país en el mundo en hacer esto, para uso adulto, después de Uruguay y Canadá. Pero vamos a ser el primer país, ojalá, que lo hace poniendo realmente que vamos a reparar el daño, que vamos a buscar una manera de que esto cambie al país, que no es por presiones económicos o intereses de empresas que ya tienen sus negocios, sino es porque creemos que esto realmente puede ayudar a que nos lleva a otro lugar. No va a cambiar a México completamente, y siempre decimos esto no cambia qué es México y la situación que estamos viviendo, pero sería una de las intervenciones que se tiene que hacer para poder hacer otras intervenciones que podrían formar parte de la paz y la justicia en México. Hemos escuchado de personas que han sido beneficiados por consumir cannabis, para un uso medicinal, para un uso adulto. Sabemos que la mayoría de las personas que usamos cannabis lo usamos sin generar ningún problema en nuestra vida profesional o personal. Según datos de la ONU, solo el 9% de las personas que usamos cannabis generamos un uso problemático. Eso es importante porque sí tenemos datos sobre eso, y cuando vayamos regulando este mercado vamos a tener mejores datos. Vamos a poder, para nosotros también estamos regulando justo porque hoy en día en un mercado ilegal significa que personas menores de edad a veces tienen mayor acceso a sustancias, y con una regulación estamos fijando criterios y reglas para asegurar que sí podemos proteger a ciertas poblaciones. Sin embargo, este dictamen también ha puesto en cuestión ciertas cosas donde da oportunidades de extorsionar, donde da oportunidades de corrupción, como habían mencionado nuestros compañeros, el tema de poder consumir en un espacio. En realidad deberíamos poder consumir cannabis en cualquier espacio donde se permite el consumo de tabaco, porque si tú empiezas a criminalizar ciertas actividades, significa que un grupo de mayores de edad que están en una esquina fumando en una terraza donde puedes fumar tabaco y fuman marihuana, entonces ellos no van a estar dispuestos a que un policía los puede extorsionar. Tenemos que bajar esas oportunidades de detenciones y extorsión. También hay ciertas prohibiciones dentro del dictamen que tendríamos que estar cuestionando, como de que si hay un menor que existe en la casa, que vive en la casa. Muchos de nosotros vivimos con menores todo el tiempo, pero también consumimos alcohol y no hay una prohibición contra eso. Entonces, también es de saber, igual que en los derechos de las personas usuarias y en el mercado, hay maneras de hacer esto para que cambie cómo el Estado trata con las personas, porque para nosotros también yo no puedo cambiar los comportamientos de actores externos, pero sí podemos cambiar el Estado, podemos cambiar cómo el Estado llega a una comunidad en Oaxaca, y en vez de llegar a erradicar sus cultivos, en vez de llegar a criminalizar y marginar a esa comunidad, les llega a decir: oye, ¿cómo les va con sus permisos? ¿Qué necesitan para formar parte de un mercado legal? Y ayudarles, darles la capacitación que requieren. En el tema de los usuarios, que ya no nos pueden detener en la calle, que ya no nos pueden extorsionar, que ya no nos pueden criminalizar por portar ciertas cantidades. Eso es lo que buscamos. Son cosas que sí se pueden cambiar en el dictamen. Creo que de que haya un documento que se puede trabajar, pero sí hay cosas estructurales dentro de ese documento que se tienen que cambiar para que esto sea una regulación que realmente tenga justicia social en el centro. Bueno, y finalmente nada más queremos agradecerle su presencia a los medios y a todas las personas que vienen aquí el día de hoy. Muchas gracias a la senadora Indira por brindarnos este espacio. Hoy las comisiones retoman el tema de cannabis, van a tener una reunión y pues hasta el momento no han querido
aceptar los comentarios que habíamos hecho desde octubre. De hecho, vemos que entre el anteproyecto que se presentó en octubre y el que se presentó en enero hay limitaciones a los derechos, mientras que se flexibiliza la parte de la industria. Entonces nos da un poco miedo de que solo estén escuchando a una parte de los interesados en este debate, y ojalá que se abra este dictamen, que podamos tener incidencia en él, y pues gracias, dependemos también de ustedes para que esto sea una realidad. Así es que gracias a todos por estar aquí. Si nos permiten, tenemos varias preguntas de los compañeros de los medios. Antes de que les haremos después. Tengamos oportunidad de escuchar las preguntas, decirles que desde el Senado de la República, y agradezco la invitación de la senadora Indira Kempes, que nos permitan poderles decir a México que seremos responsables desde Movimiento Ciudadano y que seguiremos escuchando todas las voces de la sociedad civil, que finalmente la calificamos como la inteligencia social. Estamos aquí para responderle al país. Sin duda hemos llegado tarde a este debate como país, pero es la gran oportunidad del aquí y el ahora de poder abrir este dictamen y poder seguir escuchando a los grupos sociales. No podemos tomar una decisión sin estos pilares fundamentales que hemos planteado el día de ayer en una rueda de prensa todos los senadores y senadoras de Movimiento Ciudadano: el decálogo con los 3 principios fundamentales: despenalizar, regular y por supuesto justicia e inclusión. Y uno de los temas que han tocado aquí los compañeros y compañeras, sin duda, es el tema de no fomentar precisamente el monopolio canábico. Tenemos que pensar en nuestra gente, poder hacer una inclusión comercial del sector social y sobre todo los campesinos, que en la guerra contra el narcotráfico han sido las víctimas y han sido parte precisamente del deterioro de la seguridad. Hoy México tiene una prioridad y solamente hay una: la seguridad. Vamos a contribuir desde Movimiento Ciudadano para que podamos tener paz y tranquilidad que nos merecemos. Y hay que escuchar a quienes son los expertos, a quienes han trabajado muchos años este tema, y por supuesto van a tener nuestro respaldo, así como lo han expresado ustedes, el respaldo a este decálogo. Bienvenidos nuevamente aquí al Senado. Muchas gracias. Entonces, si nos permiten, la primera pregunta es de Mariana León, de Expansión. Sí, buenos días. Senadora, quisiera preguntarle primero sobre el futuro que tiene este proyecto de dictamen. Se supone que se va a discutir en comisiones, pero ustedes son críticos sobre su contenido. Y por otro lado, también a usted y a los demás miembros, ¿qué opinan de estas declaraciones que da el presidente de la República justo hoy sobre que no van a legislar sobre el uso lúdico? Él se dice en contra del uso lúdico de la marihuana, y si esto puede provocar presiones entre el grupo mayoritario para que simplemente se modifique, no pase, o cuál es el futuro que ustedes ven. Bueno, ante la primera pregunta, la senadora Patricia Mercado, el senador Samuel García, al menos desde nuestro grupo parlamentario, estarán en la discusión por la tarde de este dictamen. Lo tenemos muy claro, lo que hay es que abrir el debate. Sí consideramos, como acaba de decir el doctor y también senador, que vamos tarde, que esto que tenemos y que traemos a la mesa ya es conocimiento de décadas atrás, no es algo tampoco tan reciente, y que por lo tanto tiene que tomarse en cuenta. Nosotros lo que hemos puesto sobre la mesa es: necesitamos que realmente las leyes sirvan, porque luego lo que sucede, y es una práctica que se ha hecho costumbre desde las 2 cámaras, es que se aprueban las cosas en un supuesto de que después las vamos a modificar, y resulta que ese después no llega, y cuando la realidad es y existe, entonces las leyes se desechan. Y alguien aquí dijo una frase: con o sin permiso, con o sin permiso del Estado, a pesar y en contra y con el Estado, la gente va a seguir utilizando y usando cannabis y produciéndola y cultivándola. Entonces, ¿qué necesitamos? Sí, regulación, pero por favor rompamos la costumbre de no escuchar, de no poner los criterios que son básicos, que son a partir del conocimiento y argumentos científicos sobre la mesa, y entonces después estamos haciendo parches de leyes que en realidad no le sirven absolutamente a nadie. Y eso, hablando de darle la cara al país, se llama simulación legislativa, que quede muy claro.
Entonces, ¿de qué sí somos responsables? De incorporar estos criterios, de hacer el debate y por supuesto de que se apruebe un dictamen que contenga estos argumentos. Ahora bien, ¿cuál va a ser el futuro? Pues bueno, hay que ver la discusión. Les invitamos a toda la ciudadanía que esté interesada en estos temas a que estemos al pendiente. Estas discusiones son públicas para que estemos conectados, conectadas todas a la misma hora, viendo quiénes sí están argumentando y aportando a esta discusión y viendo obviamente el sentido de las votaciones de cada senador y senadora y cada grupo parlamentario. En lo segundo, con respecto al presidente, yo sé que él siempre tiene otros datos y ante eso no lo voy a discutir, no lo vamos a discutir, pero sí hay que hablar entonces de la miopía social en la que podemos caer si no estamos teniendo una aproximación con la realidad. Por eso abrimos este espacio, porque es la gente la que está realmente marcando el termómetro de lo que está pasando en México. Y eso, aunque tengamos otros datos, no lo podemos obviar, porque no le estamos pidiendo permiso al presidente. La realidad es, punto. Entonces, que sí, hay que derribar mitos y hay que derribar tabúes respecto a lo lúdico. La libertad de las personas debe estar también garantizada como un derecho sobre cualquier interés económico, incluso es un derecho, la libertad. Ahora bien, hay gente que habla mucho sobre las adicciones y que el cannabis es una puerta para las adicciones. Y de hecho, a lo mejor el doctor que está aquí nos puede ahondar un poco en los temas de salud, pero me parece muy contradictorio. En una sociedad posmoderna, cualquiera de nosotros, con cualquier artefacto, televisión, internet, redes sociales, comida, sexo, ¿podemos tener adicciones? Sí, por supuesto, las adicciones son una enfermedad, pero eso no quiere decir que vamos a criminalizar a la televisión, a las redes, a todas estas cosas, solo porque hay una condición que puede caminar hacia allá o transitar hacia allá. Ya vieron ustedes aquí todos los usos y yo creo que deberíamos más bien, ahora que viene una nueva generación que no le da miedo de hablar de estas cosas, pues decir, sí, existe el uso lúdico y recreativo y pasa algo, no necesariamente, no es condicionante. Entonces, creo que es momento también de que las nuevas generaciones, las y los jóvenes, que no le tenemos miedo a hablar de esto, porque sabemos que existe, de decirle puntualmente al presidente, y aquí ya no estoy hablando ni como senadora, sino como una joven que ha crecido con una generación que además ha sido violentada por la guerra contra las drogas. Necesitamos garantizar nuestras libertades, son nuestras, no del Estado. El Estado está precisamente para regular. Doctor, si quiere ahondar en esta última parte del tabú. Yo creo que es bien importante que, como ha dicho la senadora, tengamos bien claro que es un tema de salud pública y que está relacionado precisamente con la generación de violencia, y es tiempo de poder identificar que el desarrollo del ser humano, de su sistema nervioso central, está hasta determinado momento. Por eso lo que tenemos que hacer es cuidar precisamente a la niñez, y no hablo precisamente del tema de salud de niños con enfermedades como la epilepsia. Yo creo que es importante respetar y que el dictamen incluso respete el desarrollo del sistema nervioso central hasta los 21 años, como se ha hecho en muchos protocolos de investigación. Eso es lo que vamos a resaltar, y que posteriormente a esa edad, como se hace con otro tipo de ingesta del tabaco y del alcohol, pues se pueda regular por parte del Estado y no, como lo han dicho los compañeros, sobre regularlo, porque entonces entraríamos en un tema de reversa con la prohibición. Yo creo que es tiempo de abrir los ojos, no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Sí? Ok, entonces la siguiente pregunta es de Adrián Ojeda de CCO Noticias. Buenas tardes a todos. Senadora, esto significa, uno, no conozco, o no sé si los demás tengan el predictamen. Ya usted nos menciona algunos puntos, nosotros no lo conocemos. Dos, esto muestra con lo que han expuesto
una total ignorancia por parte de una gran mayoría de senadores al desconocer la realidad que se está viviendo y que hace 5 años vino una niña, hija de un regiomontano, a presentar también y se le apoyó y se le está dando el medicamento a esa niña, creo que sin ninguna restricción. E iba a ser ejemplo para que se quedara esa ley para forma medicinal y que se iba a discutir lúdicamente y fueron legisladores de Morena que dijeron que por supuesto que lo iban a aprobar y que estaban de acuerdo. Por eso le pregunto, ¿qué dice el predictamen? ¿Ya se desdijeron o mostraron ignorancia o de plano pues se echaron para atrás? ¿Qué fue lo que pasó ahí, senadora? Con mucho gusto les podemos pasar el documento para que conozcan el contenido. Aquí las voces que ustedes acaban de escuchar mencionaron algunos de los puntos que no deberían considerarse o más bien también que se deberían de abrir a la discusión. Yo considero que todos somos ignorantes de muchas cosas, pero eso nunca va a ser una justificante. Ahora bien, en este Senado, todos los senadores, todas las senadoras estamos acompañados siempre de equipos de trabajo que también saben de estos temas. Aquí más bien es abrir la discusión porque ya desde octubre así había nacido con estos criterios. La gran pregunta que hoy hacen también las voces de la sociedad civil es ¿por qué se modificó en el paso del tiempo? Porque de origen había un consenso precisamente con los antecedentes que acabas de mencionar. Entonces, esa respuesta está hoy, esta tarde, que es donde queremos conocer de las voces ahora de las y los legisladores, por qué se modificó y si están de acuerdo con eso. Porque el conocimiento aquí está, ellos y ellas no se han movido, de hecho están allá afuera, ¿no? Podemos preguntar, podemos tener curiosidades, pero sí considero que parte de la voluntad política es abrir la puerta a lo que ya se tenía en consenso desde octubre. Por eso, sobre todo está afectando, como dijo el tocayo Adrián, a los productores mexicanos, a los que siembran. Eso es por un lado. Por el otro, el comercio que van a tener las empresas canadienses y estadounidenses. Y 3, el consumo lúdico, ya se había dicho, inclusive se había mencionado un gramaje para que la gente pudiera estar en la calle. En 4 meses cambiaron toda la postura. Que te lo expliquen. Bueno, yo quería primero, buenos días, soy Amayor Dorica de Reverdecer Colectivo, regresar un segundito a la pregunta anterior. Si bien sabemos que las mañaneras y la opinión del presidente tiene mucho peso, tenemos que recordar que tenemos poderes separados, que el mandato al poder ejecutivo es que reglamente el acceso a cannabis medicinal y el mandato al legislativo es que regule y que modifique las leyes para regular el cannabis con fines de uso adulto, o sea, en términos amplios. Entonces, al final, la opinión del presidente es improcedente en este tema. Esta es una materia que corresponde al Poder Legislativo y en ese sentido, no importa de qué bancada sean, tienen una responsabilidad las y los legisladores de responder ante un mandato de la Suprema Corte. Sumado a eso, ellos no responden a la voluntad individual de un presidente, en todo caso responden a al posicionamiento político de un partido por el cual fueron elegidos. Y lo que ellos están haciendo para cumplir este mandato supuestamente está yendo en contra de los principios que pregonaron para ser elegidos y ocupar los cargos que el día de hoy ocupan. La regulación que hoy se está presentando, la propuesta en el anteproyecto de dictamen, como bien mencionó mi compañera Tania, va justo en contra de la lógica de primero los pobres, va en contra de la lógica de crecimiento y fortalecimiento del campo mexicano y va en contra también de la lógica que planteó durante toda su campaña el partido de dejar de criminalizar y generar un modelo de guerra donde se señalara un enemigo público. La regulación tiene que abonar en esos 3 ejes, ¿no? Y como usted bien comenta, está en falta para resolver uno de los dilemas más graves de la violencia que vive nuestro país hoy. Si bien la regulación de cannabis no va a ser una varita mágica que disuelva los grupos criminales no organizados mediante el Estado,
sí tiene la capacidad de detener una serie de violencias ejercidas cotidianamente por parte del Estado que replican modelos de violencia y generan ciclos de violencia. Esa es la detención y extorsión de personas usuarias, pero también su marginación de los servicios de salud, su marginación de los espacios escolares y su marginación de los espacios laborales. Todo eso abona a ciclos de marginación y violencia. Por otro lado, campesinos. Se genera una mayor dependencia a los grupos criminales que controlan la compra y después venta de los productos que cultivan, porque muchas veces incluso tienen que sacar préstamos para cultivar. El ejército llega a erradicar el cultivo y después ¿con qué pagan el préstamo? Estamos generando condiciones de deuda permanente de las comunidades en situación de vulnerabilidad, además de que muchas comunidades reportan tortura y malos tratos. Entonces, la oportunidad que tenemos con la regulación es poner un alto a eso, y el dictamen lo que logra increíblemente es no solo no poner un alto a ninguna de ambas circunstancias, porque genera condiciones que son irreales para la participación dentro de un modelo legal, sino que además le regala a la industria, una industria de un capital enorme extranjero, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que con la posesión, el gramaje que está permitido es un gramaje que no tiene que ver con la realidad. Yo no voy y me compro el vino que me voy a tomar solo en la cena, me compro el vino que a lo mejor voy a tomar durante varias cenas. Lo mismo pasa con la marihuana. Si yo voy a comprar, no voy a ir a comprar solo el porro de esa tarde y después tengo que regresar al día siguiente y luego al día siguiente si quiero seguir consumiendo, sino que voy y compro lo que se llama dosis de aprovisionamiento, que quiere decir que tengo en mi casa para que cuando quiera puedo consumir. Si eso no se toma en cuenta, de facto sostenemos la criminalización y la extorsión, pero además sostener el modelo en la posesión de una planta le quita al Estado la responsabilidad de comprobar delitos graves en otras circunstancias y permite simplemente argumentar la posesión, y eso se puede falsificar con muchísima facilidad. Si de por sí hoy quienes no traen o traen menos de la cantidad son extorsionados bajo la amenaza de te siembro más, eso puede poder seguir sucediendo siempre y cuando sostengamos todo el modelo de persecución de los grupos ilegales de comercio y producción de plantas y sustancias psicoactivas en la cantidad de la planta que poseen, y no le exigimos al Estado la responsabilidad de comprobar la producción para fines ilícitos, la venta para fines ilícitos, que es como debería de trabajarse. Lo mismo para campesinos, la trazabilidad que mencionaba Adrián va a subir los costos, las semillas que mencionaban Adrián y Tania van a elevar los costos, pero las semillas no solo elevan los costos por la importación, las semillas mexicanas están adaptadas al suelo mexicano. Si traemos otras semillas va a haber que poner pesticidas, va a haber que poner invernaderos, va a haber que regar, y todo eso aumenta los costos de producción muchísimo cuando tenemos semillas justo adaptadas al suelo, a las plagas, al clima, y que además las y los campesinos ya las conocen, las saben cultivar, las saben cuidar y han cuidado esas semillas generación tras generación y son patrimonio mexicano y lo estamos cediendo a la industria. Entonces, si el presidente decide seguir hablando sobre este tema, sería bueno que le echara un ojo mucho más a profundidad del trabajo que sí están haciendo, porque por más que diga que no están avanzando sobre el tema de regulación de uso adulto o uso lúdico, como les gusta llamarlo, sí está avanzando en el Poder Legislativo, pero está avanzando en un programa contrario a su programa de gobierno y que su gobierno se va a ver obligado a implementar. Si bien hoy esto está en la cancha del Poder Legislativo, una vez aprobado, le va a tocar al Poder Ejecutivo implementarlo. Y en ese sentido es que amerita una opinión, no sobre si sucede o no sucede, porque eso ya es un mandato al Poder Legislativo desde la Suprema Corte, sino cómo sucede y qué es lo que van a tener que implementar. La última pregunta es del señor Alejandro Camacho de Punto Aéreo. Bueno, esto de la marihuana, conocida como cannabis, es histórico. México ha sido parte de esta tradición de saneamientos. Los indígenas lo usaban y hay un libro que habla sobre las plantas medicinales mexicanas, en el cual habla sobre el cannabis y sus utilizaciones lúdicas o médicas. Aquí la cuestión es, ¿qué participación va a tener el narco al regularizarse esto? ¿Y cuáles son las ganancias que van a tener los narcos? ¿Y por qué la semilla mexicana no está certificada cuando México es parte de esa historia del sembradío en los pueblos y la utilización que se hace todavía en los pueblos a curar algunas enfermedades en las casas de Oaxaca, Chiapas,
por hablar de algunos estados, Guerrero, se sigue utilizando y no necesita regularización, porque es una parte de una costumbre que traemos como un uso lúdico. Sí, digo, las semillas son ilegales en México. Y han sido ilegales desde 1920 cuando hicieron el decreto para hacerlos ilegales. Y esto es hasta más, es una prohibición mayor a lo que pide las convenciones internacionales. Digamos que en muchos otros países las semillas son legales, aunque tal vez el cultivo o la comercialización es ilegal. Entonces, esto es el caso, por ejemplo, en España y en Holanda. Entonces, esos dos países en específico, y también Canadá y Uruguay ahora, ellos tienen bancos de semillas, donde han certificado sus semillas, donde ellos exportan esas semillas a todos lados del mundo, ¿no? Aquí en México nunca hemos certificado porque son ilegales, porque hemos hecho ilegal plantas. Y tenemos esta idea, y dice en el predictamen, que sí salió el 15 de enero ese predictamen, que por ejemplo tú puedes analizar una semilla para saber cuáles son los niveles de cannabinoides que tiene esa semilla. Eso es falso. No puedes analizar una semilla para saber esas cosas. Y una semilla no tiene una reacción psicoactiva. Yo podría comer 500 semillas y no me va a afectar. Es la planta que después se va a cultivar y cuidar y tener. Entonces, y es la planta que se tendría que analizar. Y como bien dijo Adrián, entonces esa trazabilidad, esos controles de calidad que sí necesitamos en el mercado, se deberían hacer y se deberían aplicar en los productos finales. Si yo compro una pomada, si yo compro un medicamento, si yo compro un gel que voy a usar y que tiene CBD, yo debo de poder ver en la etiqueta qué es lo que contiene, pero en esos productos, no en la semilla, no poner esas barreras en el campo desde un principio. Esta idea de la trazabilidad surgió desde Estados Unidos porque ellos habían regulado en el estado de Colorado, pero no en Nebraska, y querían entonces saber que el producto que estaban cultivando en Colorado no estaba pasando a otros estados vecinos. Entonces, es también una idea que nos han vendido, y son plataformas y programas que nos quieren vender para que nosotros lo tenemos que implementar aquí. No es necesario. Entonces, por eso las semillas no están certificados aquí en México. Es un tema de que en realidad deberíamos poder, todas las semillas que hoy en día existen en México, en el día que se aprueba esta ley, deberían entonces ser legales. Deberíamos poder entonces utilizar esas semillas si ya las tengo en mi casa para mi autocultivo sin tener que registrarme, etcétera, etcétera. Sobre el tema del narco, creo que para muchos de nosotros lo mejor que podría hacer es que las personas que hoy en día forman parte de actividades ilegales, actualmente ilegales, tengan la oportunidad de transitar a un estado legal, a fortalecer el Estado de Derecho con sus actividades, ya cuando se hace esa transición de una prohibición, se legaliza, ese es el proceso, y después la regulación son las políticas públicas que se ponen en marcha para poder regular el mercado. Ahora, eso es de que los que hoy en día están cultivando, ojalá que tengan la oportunidad de transitar a un mercado legal. Si tú eres una persona que tiene un caso en tu contra por un delito violento, por algún tipo de violencia o delitos, entonces es el Estado que tiene que investigar y proceder con esos casos. Y nuestra esperanza es de que cuando ya no están persiguiendo a campesinos, cuando ya no están persiguiendo a personas usuarias de cannabis y de otras sustancias psicoactivas, entonces el Estado tiene un deber de hacer mejor su trabajo en aplicar las leyes que existen contra la extorsión, contra la desaparición, contra el secuestro, contra los homicidios, contra los feminicidios. Entonces, en realidad es de que ellos pueden priorizar mejor el trabajo que ya deberían estar haciendo, pero nos hemos distraído en muchos otros temas y hemos creado este discurso de el narco como si fuera un grupo que es igual en todo el país, que todo es lo mismo, cuando no es. Entonces necesitamos entender esas dinámicas y diagnosticar mejor cómo está la situación en el país, que creo que algunos estados sí lo están haciendo, pero la regulación, entonces, la idea es que sí, se quita recursos del crimen organizado y que esos recursos ahora se generan dentro de un estado legal, donde esas empresas que se forman pagan impuestos,
que sean personas que entonces quieren formar parte de un estado legal, que yo creo que hay muchas personas que forman parte actualmente de este mercado ilegal que quisieran hacer esa transición, y eso sería nuestra esperanza, de que haya esa oportunidad para que haya más oportunidades para esas comunidades. ¿Los indígenas están cometiendo una ilegalidad utilizar la planta medicinal en las comunidades indígenas? Bajo la ley actual es ilegal. En el tema de marihuana no hay usos y costumbres, solo en el uso de otras plantas psicoactivas que existen, pero con la marihuana no existe eso. Entonces, desafortunadamente, cualquier persona, no importa de qué grupo perteneces, podría ser investigado y bajo un juicio por tener estas plantas psicoactivas. Sí, es algo que hemos luchado ya muchos años para que eso podría cambiar para todos los mexicanos. Y hoy en día estamos viviendo bajo un escenario inconstitucional y totalmente discriminatorio. Yo tengo un amparo, eso significa que entonces yo puedo cultivar en mi casa, pero la mayoría de los mexicanos no tienen ese mismo derecho. Nosotros queremos que este derecho se extienda a cualquier persona y que no tienes que hacer todo el proceso de un amparo, ni tampoco tienes que registrarte ante el gobierno. Solo para agregar una cosa, en el tema de las semillas es el perfecto ejemplo de sobreregulación, es decir, no le ponemos ese requisito a las semillas de limón o de cualquier otro fruto. ¿Por qué se las estamos poniendo a la cannabis? Y por qué además estamos generando incentivos para que estas empresas que están instalados en otros lados nos vendan sí los sistemas de trazabilidad que por supuesto van a ser imposibles de acceder para ciertas comunidades o para ciertos campesinos o incluso pequeñas empresas mexicanas. En el tema del narco, nosotros siempre hemos sostenido que este es un tema sí de derechos humanos, de justicia social, de salud pública, pero también de seguridad y justicia. Y es más, el mismo gobierno lo reconoce así, en el Plan Nacional de Desarrollo, la regulación de todas las drogas y cambiar el enfoque de prohibición por uno en donde tengamos esquemas adecuados, es uno de los ejes. El mismo documento programático del gobierno lo dice, entonces es un sinsentido que ahora el presidente sostenga lo contrario. Y es un eje que está dentro de la parte de seguridad y pacificación, y como lo ha reconocido el Movimiento Ciudadano, es indispensable para alcanzar, digamos, la paz en el país. Y es por eso que tiene que hacerse pues con todas las características que ya hemos mencionado. Pero además en el tema de la violencia es cierto, esta no es una condición necesaria, pero no suficiente para solucionar todos los problemas de violencia. Lo que es cierto es una cosa que mencionaba Sara, esto nos va a permitir quitar a todas las autoridades, desde las autoridades de primer contacto, policías, ministerios públicos, jueces, quitarles todo ese costo de oportunidad que se va y todos esos recursos que tenemos ahora enfocados en perseguir a pequeños consumidores y a todas las personas que realizan alguna actividad de menor impacto. Todo eso se nos va y lo estamos dejando de lado en lugar de enfocarnos en los delitos que realmente nos importan, el homicidio, el feminicidio, extorsión, etcétera. Entonces, es un componente que por supuesto que va a abonar al tema de seguridad y justicia, pero no es lo único, por supuesto necesitamos otras medidas, pero es sin duda indispensable y de ahí que fuera una de las propuestas principales de este gobierno y esté en su plan programático. Si me permiten, la última pregunta es de Mayolo López de Reforma. Gracias. El presidente dijo esta mañana que solo iría que la reforma solo abarcaría el aspecto médico y no lúdico. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, esa pregunta ya se había planteado, pero bueno, nada más reiterar, al presidente y al Poder Ejecutivo le toca cumplir el mandato de la Suprema Corte de reglamentar el acceso a cannabis con fines medicinales, y al Poder Legislativo, que es separado y tiene sus propias funciones, le toca acatar el mandato de la Corte con respecto a regular el uso adulto de cannabis. Entonces el presidente puede opinar lo que quiera, no es su labor, esperamos que las y los legisladores hagan su trabajo como les toca hacerlo independientemente de las opiniones de la figura presidencial, y esperamos que la figura presidencial empiece a observar qué es lo que están haciendo legisladoras y legisladores, porque una vez aprobado, ahí sí le toca al Poder Ejecutivo implementar la regulación que sea aprobada
y el modelo que se está impulsando en este momento no va de acuerdo a los principios establecidos por el gobierno en turno en el Poder Ejecutivo. Entonces, esperamos que más bien pudieran posicionarse sobre eso y en tanto sobre el uso lúdico y el proceso de regulación, su opinión es improcedente porque no le corresponde. Pero ustedes saben muy bien que Morena acata la línea de Palacio Nacional. Bueno, Morena puede funcionar de distintas maneras en distintos momentos. No es un núcleo necesariamente homogéneo y no ante todo ha reaccionado de la misma manera. Hacemos el llamado a legisladoras y legisladores a responder ante la responsabilidad que asumieron al asumir su cargo y que puedan priorizar el mandato que tienen, los derechos, pero también el programa político del partido que representan, porque el anteproyecto que están impulsando es contrario a ese programa político y debe de ser revisado. Gracias. Sería todo, no tenemos más preguntas. Adelante, por favor. Para responder también un poquito a lo de periódico Reforma. Aquí hay varias cosas. En primera, la cannabis para uso medicinal ya se reguló desde el 2017 y el Ejecutivo está en falta. O sea que ni siquiera puede hablar de eso porque él está en falta al no hacer que COFEPRIS o Secretaría de Salud a través de COFEPRIS haga su chamba de inicio. ¿Es ignorancia o no tiene buenos consejeros? No sé. Y en segunda, si quiere regular cannabis medicinal supuestamente para su prioridad, que somos los pobres, los más vulnerables, está muy mal. Porque esto le va a traer más consecuencias porque son fármacos de 28,000 pesos, de 17,000 pesos, y si ahorita no tenemos ni paracetamol en los centros de seguridad para la salud, imagínese si dejamos esto. Entonces, lo único que va a hacer, si regula o si pasa esa iniciativa tal y como está, es precarizar más la condición de los pacientes crónicos, precarizar más la condición de sus familias y hacernos que sigamos delinquiendo de diversas formas con tal de no ver sufrir a nuestros pacientes. Yo quiero decir algo sobre la trazabilidad de las semillas, porque creo que a la mayoría no les ha quedado claro. O sea, la planta no es originaria de este país, entonces nosotros la tuvimos que traer de otros países. Una vez que trajimos las plantas, se generan algo que se llaman land races. En todo el mundo las llamamos así. Estas son plantas que tienen una adaptación evolutiva. Entonces, ¿qué quieren hacer con esto? Que Canadá nos venda las semillas y que el campesino o el productor mexicano no pueda seguir trabajando genéticas, que no puedas cruzar, que no puedas hacer nuevas genéticas en base a tu microclima y nada más seguirnos vendiendo las semillas ciclo tras ciclo tras ciclo. Entonces es un ciclo muy vicioso donde literalmente desde las semillas se le entregaría el mercado a otro país, porque esa certificación, ¿quién nos las da? Las semillas no tienen cannabinoides, que es lo que principalmente se consideraba ilegal, ¿no? Aquí las semillas también son ilegales, pero en otros países no lo son por eso, porque no tienen cannabinoides, se consideran souvenirs. En España, en Holanda son souvenirs. Entonces, sí, botanas también. Si nosotros permitimos que le entreguen el mercado de semillas, desde ahí ya perdemos gran parte de la lucha, porque ya nos están oprimiendo para que todas las semillas se las compremos al extranjero, que ellos cuando nos las vendan digan, ah, bueno, pero ya la trabajaste una generación, pues ya no las puedes certificar porque ya es una semilla diferente, evolucionó, entonces ya me las tienes que volver a comprar porque si no ya estás delinquiendo. Entonces es un ciclo tan vicioso que muchas veces no hablamos, ¿no? Estamos hablando de todos los usos personales, pero si desde ahí les entregamos ese mercado, pues ya nos pusieron el pie a quien sea que quiera producir, quien sea que sea usuario medicinal, porque toda la genética, el trasfondo genético, nos los van a bloquear. Y aquí es el país que tiene más microclimas del mundo, fuera de China, y podemos aprovechar tanto eso. En todo el país podemos cultivar, todo el país se puede cultivar. Entonces, si en todo el país podemos cultivar, pero no podemos producir semillas, pues ¿de dónde creen que van a salir esas semillas, no? De Canadá, porque Estados Unidos no está metido en ese mercado ahorita. Entonces, Canadá, Holanda y España son los que se van a meter en ese mercado, y como se ve, Canadá quiere todo ese mercado. Hasta ya se escuchan rumores de empresas grandes diciendo, ah, tú eres del movimiento, ¿no? Entonces, no quieren de nuestras semillas, las van a poder certificar. Entonces, ya desde ahí, o sea, pedir a los legisladores que no entreguen el mercado desde la semilla, porque es el fundamento de lo que estamos intentando hacer y de lo que creemos,
si entregamos todas estas genéticas para que nos las tenga que filtrar Canadá, o sea, en realidad ya se perdieron todos los derechos humanos que podríamos ganar. No, pues gracias. Bueno, yo solo quiero decir que en el caso de los enfermos crónicos se pone más en riesgo nuestra salud, ya que yo, por ejemplo, me atiendo en el Seguro Social y a mí me dan 4 o 5 fármacos, desde reguladores del estado de ánimo, anticonvulsivos, analgésicos neurálgicos, los cuales yo he dejado de tomar gracias al cannabis. Entonces habría que reflexionar también si preferimos seguir enfermando a la gente con todas esas sustancias químicas que siguen siendo drogas legales, pero que tienen efectos colaterales adversos, que nos curan de una cosa, nos quitan el dolor de un lado, pero a la larga nos dañan hígado, riñones, páncreas, etcétera. Y no estamos pensando en 2 gotitas de aceite de cannabis, por ejemplo, que es una dosis que yo tomo. ¿Por qué estamos teniendo todavía en la cabeza todas estas, pues todos estos prejuicios hacia el cannabis medicinal? Porque es algo que no nada más viene del presidente o de los legisladores, sino también la sociedad en general se espanta. Cuando le dices que eres usuario de cannabis, se imaginan que alucinas, que los vas a matar, que estás todo el tiempo dopado. Y también los medios de comunicación pues no solamente pueden, sino tienen la obligación de ayudar a romper todos estos esquemas y todos estos prejuicios que hay hacia el uso medicinal del cannabis. Me parece importante también recordar que me parece, bajo mi percepción personal, que se está despriorizando y se está dejando secundario al uso que yo más bien le llamaría uso adulto, porque el usuario de marihuana no se está divirtiendo todo el tiempo, y el uso de marihuana no solamente es lúdico. Entonces, nosotros proponemos que sea llamado uso adulto y asimismo también dejando en claro que no es un uso para los niños. También dejando en claro este parámetro en 2 palabras, que los niños no están incluidos en este consumo. Y asimismo me parece discriminatorio que el usuario medicinal, el paciente medicinal de cannabis sea más importante que el joven que le da el uso personal. Yo soy usuario de cannabis desde hace 5 años y a través de esos 5 años yo he seguido mis estudios, yo he seguido conectado con mi familia, pero he sido extorsionado y he perdido las cuentas de cuántas veces he sido extorsionado, de cuánto dinero me han sacado los policías utilizando como herramienta la posesión simple y este tipo de medidas para sacarme dinero de los bolsillos. He tenido que cortar y esconder mis plantas que yo como usuario que le da uso adulto a la planta no quisiera ya más esconder. Entonces me parece que los usuarios que le damos un uso personal y no medicinal también seamos tomados en cuenta con importancia en este proceso regulatorio. Hoy tenemos el plantón 420 justamente aquí afuera de sus instalaciones, donde tenemos cultivando más de 4 plantas. El predictamen nos habla de que habrá un límite de 4 plantas y en este plantón estamos demostrando que tener más de 4 plantas no nos hace delincuentes. Entonces también los jóvenes y también las personas que no somos usuarios medicinales estamos hartos de este proceso de criminalización en la cual por ejercer derechos nos vamos a los toritos, a los juzgados cívicos, por cultivar una planta en nuestras azoteas nos vamos recluidos. Entonces ya no queremos ese sistema de criminalización sobre las personas que sencillamente ejercemos el derecho de elegir no tomar alcohol, elegir no fumar tabaco, elegir fumar marihuana. Y me parece que es un tema que no debe quedar de manera secundaria y me parece que tanto el usuario medicinal como el usuario personal tienen el mismo nivel de importancia en este proceso de regulación que significa un pilar en el proceso de pacificación que México necesita. Muchas gracias. Pues sería todo. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos ustedes su participación. Gracias y buenas tardes.